Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los niños y el respeto que ellos merecen. Como padres tenemos una responsabilidad cardinal y a veces podríamos decir que demasiadas veces su voz es ignorada o minimizada simplemente porque son niños, no solamente por parte de otros adultos, sino también por parte nuestra. El maltrato infantil no siempre deja marcas visibles. A veces se esconde en palabras que hieren, en indiferencias o en el abuso de autoridad. Como padres o tutores, maestros, docentes, tenemos la responsabilidad de ser los primeros protectores, de escuchar, de creer y de guiarlos con amor. Así que esto es de lo que vamos a hablar en este episodio y también haré énfasis en el impacto del maltrato infantil y la importancia del respeto hacia los niños y el papel tan fundamental que nosotros como padres tenemos para garantizar su seguridad y su formación, porque criar con respeto es el primer paso para un futuro sin violencia. El maltrato infantil puede manifestarse en diversas formas, desde las más sutiles hasta las más evidentes. A continuación voy a presentarles una lista que abarca estas manifestaciones respaldada por fuentes confiables. Maltrato emocional es uno de los que vamos a estar evaluando en esta oportunidad y esto incluye actitudes como ignorar, rechazar, aislar, aterrorizar o corromper al niño. Estas acciones pueden ser difíciles de detectar ya que no dejan marcas físicas pero afectan profundamente el bienestar psicológico de nuestro menor. La negligencia o el abandono se refiere a esa falta de provisión de las necesidades básicas del niño como alimentación, vestimenta, atención médica, educación y supervisión adecuada. La negligencia es una de las formas más comunes de maltrato infantil. Maltrato físico. Esto implica el uso de la fuerza física que resulta en lesiones corporales como golpes, quemaduras, fracturas o cualquier otro daño físico. Este tipo de maltrato es más evidente debido a las marcas visibles que puede dejar en el cuerpo. Abuso sexual. Comprende cualquier actividad sexual con el niño, incluyendo contacto físico, exposición a contenido sexual o explotación sexual comercial. Este tipo de abuso puede no presentar signos físicos inmediatos, pero tiene consecuencias psicológicas bastante severas. Maltrato médico. Ocurre cuando el cuidador proporciona información falsa sobre la salud del niño, lo que puede llevar a intervenciones médicas innecesarias, potencialmente dañinas. Es fundamental que como padres, educadores y como sociedad en general estemos atentos a estas señales y actuemos de manera oportuna para proteger a los niños de cualquier forma de maltrato. Cuando un niño está atravesando una situación difícil, su comportamiento suele ser la primera señal. En la primera infancia, que parte desde los 0 a los 6 años, y la segunda infancia, que comienza desde los 6 hasta los 12, los niños no siempre tienen las palabras para expresar lo que sienten, pero sus acciones y actitudes pueden revelar mucho y es eso lo que les quiero compartir en esta oportunidad. Hay algunos cambios clave a los que los padres deben estar atentos. Por ejemplo, cambios emocionales y en el estado de ánimo, irritabilidad o agresividad repentina. Si un niño que solía ser tranquilo comienza a mostrar arrebatos de ira o agresión sin razón alguna, puede estar reflejando ansiedad o miedo. También tristeza o apatía prolongada. Un niño que pierde el interés en sus actividades favoritas, se muestra desmotivado o parece deprimido sin ninguna causa aparente, podría estar lidiando con algo difícil que tenemos que empezar a indagar. Miedo exagerado, expresado inusualmente hacia personas específicas, en lugares o ciertas actividades, pueden ser un indicio de malestar o traumas. Como punto número 2, tenemos que evaluar el cambio en su comportamiento social. El aislamiento o retraimiento son indicios de que cuando un niño solía ser sociable y empieza a volverse más solo, más reservado y evitar la compañía de amigos, incluso de sus familiares más cercanos, esto puede dar una señal de que algo está pasando con este niño. Excesiva complacencia o sumisión también puede ser un factor que deberíamos tener en cuenta. Cuando el niño puede volverse excesivamente obediente o ansioso por complacer, lo que podría indicar que están tratando de evitar conflictos o un castigo. Agresión inusual con otros niños. El maltrato o el estrés pueden manifestarse en la forma en que el niño interactúa con los demás, volviéndose más violento e intimidante. Como punto número 3,
También deberíamos evaluar los cambios en el lenguaje y la comunicación. Regresión en el habla o mutismo selectivo. Un niño que deja de hablar en ciertos contextos o empieza a usar un lenguaje infantil que ya había superado puede estar tratando de procesar una situación difícil. Ojo. Expresión de miedo o preocupación de forma indirecta. Frases como no quiero ir a la escuela, mi maestra no me quiere, no quiero ir donde el tío o la tía, no quiero jugar con tal primo, tengo miedo de esa persona. Pueden ser señales de alerta. Punto número 4. Cambios físicos y de hábitos. Podemos ver alteraciones en el sueño, pesadillas recurrentes, miedo a dormir solo, a la oscuridad, al insomnio. Esto pueden ser signos de angustia emocional. Pérdida de apetito o problemas digestivos. El estrés y la ansiedad pueden reflejarse en problemas físicos también, como dolor en el estómago frecuente, dolor de cabeza, vómitos o pérdida de peso. Regresión en el control de esfínteres, que quiere decir que los niños que ya habían aprendido a ir al baño pueden empezar a mojar la cama nuevamente debido a ansiedad o miedo. Punto número 5. Juego y dibujo como señales de alerta. Cuando vemos que nuestros niños han empezado a jugar juegos demasiado agresivos, de manera repetitiva, un niño que constantemente juega escenas de violencia, castigos o abuso puede estar expresando algo que ha vivido o presenciado, pero no puede expresar con palabras. Dibujos con contenido perturbador, las ilustraciones con imágenes de miedo, figuras tristes o escenarios de violencia pueden ser un reflejo del estado emocional de nuestros niños. Ahora, ¿cómo podemos como padres actuar ante estas señales? Primero, tenemos que empezar a observar sin juzgar. En lugar de reprender a nuestro niño por su comportamiento, es importante analizar qué es lo que lo está causando. Hablar con calma y empatía. Preguntas abiertas como ¿cómo te sientes? ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Cómo te llevas con tal niño? ¿Cómo te trata la maestra? ¿Te gusta? ¿Cómo te tratan en la escuela? ¿Qué haces o qué juegas en tus horas libres? Pueden ayudar a que el niño se exprese de una forma más genuina y nos comente algo que nos pueda dar un poco más de luz acerca de lo que le puede estar sucediendo. Mantener la confianza y la seguridad. Si el niño se abre sobre algo que empieza a preocuparnos, es clave creerle y ofrecerle apoyo. Y parte de lo que puede hacer que nosotros como padres o responsables no tomemos acción en el momento oportuno es esa incapacidad que muchas veces como adultos tenemos para creer lo que el niño dice simplemente por el hecho de que es un niño. Entonces disminuimos, menospreciamos o minimizamos a tal punto de no darle la debida importancia al asunto, la información que ellos, con los pocos recursos que tienen a través del habla y el discernimiento de acuerdo a su edad, tienen para ofrecernos. Hay que creerles. Buscar ayuda profesional si es necesario. Psicólogos infantiles y trabajadores sociales pueden brindar orientación y apoyo a casos complejos. Los niños nos comunican su mundo interior de muchas maneras, eso lo sabemos. Como padres es nuestra responsabilidad estar atentos, escuchar más allá de las palabras, esos silencios, esas actitudes, cómo reaccionan en momentos de presión y brindarles el entorno seguro que necesitan para crecer sanos y felices, evidentemente. Es valioso poder abordar este tipo de temas porque es una realidad profundamente arraigada y yo haría énfasis en nuestra cultura latina y también obviamente en otras sociedades. Sin embargo, el irrespeto se ha normalizado hacia los niños, se les trata de manera distinta a los adultos, se minimizan sus emociones, se les impone contacto físico sin su consentimiento y se les ignora cuando intentan expresar su inconformidad. Todo esto contribuye a un entorno donde el abuso en sus distintas formas puede pasar desapercibido o incluso ser justificado. Ejemplo de esto es el contacto físico sin consentimiento, que para mí es una falta de respeto disfrazada de cariño. Muchas veces los niños son tocados, abrazados o besados o cargados sin que nadie pregunte si están cómodos con eso. Y eso ocurre con familiares, conocidos, inclusive extraños. Un ejemplo de real es el caso de mi hijo, que fue con su papá y su hermana a una tienda y su papá le compró unos tenis a su hermana y le dijo que se los pusiera de manera inmediata, que él los iba a comprar.
La vendedora en ese caso va y lo acompaña a la caja para cerciorarse de que hiciera el respectivo pago, y de repente la vendedora le quita el gorro a mi hijo de 6 añitos sin preguntar. A esto el padre reacciona muy molesto y le dice: señora, si usted tiene algo que preguntar, por favor diríjase a mí directamente, y me parece una falta de respeto de que usted le haya quitado el gorro a mi hijo, no lo toque, y usted tiene que conocer cuáles son los productos de su tienda. La vendedora muy lejos de admitir su falta, pero una disculpa, también se sintió ofendida y argumentó que era una falta de respeto la manera en que el papá del niño le estaba hablando. Sin embargo, esto es un ejemplo claro de cómo los niños son vistos como individuos sin autonomía. O sea, nadie se atrevería a hacer lo mismo con un adulto, llegar y quitarle algo porque cree que hace parte de los artículos que hay que pagar en una tienda. Como adultos nos dirigiríamos, haríamos preguntas concretas acerca del asunto que queremos resolver, pero con un niño simplemente nos atrevemos a tomar acción porque los vemos pequeños, y tan común se ha vuelto así que hasta delante de los padres, sin miramiento alguno, cuanto más cuando no está el adulto responsable presente. Situaciones como pellizcarle las mejillas, despeinarles con, entre comillas, cariño, o levantarles del aire sin consentimiento también son comunes y normalizadas. Y como consecuencia se les enseña a los niños que no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, lo que puede hacerlos más vulnerables a abusos en el futuro. Obligar a los niños a interactuar cuando no quieren es otra cosa que en nuestra cultura se ve como muy normal. Y es común que se presione a los niños para dar besos, que el abrazo, a sentarse en las piernas del familiar, del tío, sin importar si se sienten cómodos o no. Cuando un niño no quiere dar un beso a un familiar, si no lo quiere saludar, hablando de niños pequeños, o el saludo regular de lejos, los padres insisten como frases: darle un besito a la abuela, no seas malcriado. Y en reuniones familiares hay quienes levantan a los niños sin previo aviso y los fuerzan a jugar con otros niños, aunque no lo deseen, o a permanecer cargados. O sea, no es algo que debería pasar. Un saludo se puede dar nuevamente, reitero, a través de las palabras. Buenas tardes. O sea, enseñarle al niño a ser respetuoso con palabras, ser educado. Sin embargo, que sepa y entienda que no está obligado a tener contacto con ninguna persona de manera física si no quiere, por muy mínimo que éste sea. Puesto que como consecuencia podríamos enseñarle a los niños que sus sentimientos no tienen validez. Sus incomodidades son menos importantes que la satisfacción de los adultos que pretenden tener alguna interacción con ellos. Se genera confusión, sobre todo cuando está bien o no rechazar el contacto físico, o sea, cuándo sí y cuándo no. También hablemos del maltrato emocional disfrazado de disciplina, y esto principalmente se ve en las escuelas. El respeto a los adultos se usa como excusa para ignorar los sentimientos y pensamientos de niños. Yo recuerdo que cuando yo era niña yo no tenía voz ni voto en absolutamente nada, yo nada más tenía derecho a callar y a obedecer. En mi caso, por ejemplo, me llamaban Sonsa, una persona que era literal del círculo íntimo de mi familia, una persona importante, y de manera constante me llamaba así. Aparte de eso me pusieron un apodo que yo nunca elegí, que nadie cuestionó, y que ya fue cuando yo me estaba haciendo una niña más grande que mi tía tuvo el coraje de decirle a la familia que dejaran de llamarme como me estaban llamando, porque yo tenía un nombre. También recuerdo la historia de una excelente amiga mía donde su hija de 6 años sufría del desprecio de su maestra, quien la excluía cuando iban a compartir algún tipo de dulce o alimento, que jamás tenía una palabra positiva para con la niña. Aparte de eso, cuando la iba a corregir, le hacía presión con el dedo índice y corazón sobre su frente, o sobre su pecho, o sobre su estómago. Y esto es un claro ejemplo de que la maestra no tenía ningún respeto para con una niña que en este momento tiene 7 años, y como consecuencia los niños aprenden a callar, a no defenderse, a aceptar que el maltrato es algo normal y que ese es el modus operandi que cualquier adulto puede utilizar para tratarlos. Esto hace que
la autoestima del niño se ve afectada, su seguridad, su capacidad de interactuar con otros niños y pueden desarrollar agresividad o retraimiento. Otro aspecto muy cultural es minimizar lo que los niños dicen. O sea, siempre están exagerando solamente por el hecho de ser niños. Cuando un niño expresa incomodidad o tristeza y los adultos lo descartan como una exageración, se les priva del derecho a ser escuchados. La niña que decía que su maestro no la quería y sus padres inicialmente pensaron que exageraba, no fue hasta que su comportamiento cambió que le dieron un poco más de énfasis y atención a aquello que ella desde hace mucho rato estaba tratando de expresar, y descubrieron que efectivamente ya no estaba siendo tratada en consecuencia como se debe tratar a una niña de 6 a 7 años en la escuela. Los niños dejan de hablar sobre lo que les pasa, pues sienten que nadie los toma en serio. Pueden internalizar su dolor, su incomodidad, y pueden pensar que no importa, lo que los vuelve más vulnerables a sufrir abuso sin denunciarlo. Exponer a los niños a situaciones de riesgo sin pensarlo muy bien, eso también es muy cultural. Muchos padres permiten que sus hijos duerman en casa de tíos, primos o incluso amigos sin considerar los peligros potenciales que esto puede implicar. Muchas veces se deja a los niños con parientes sin considerar entornos familiares que no siempre son seguros, donde terminan siendo desafortunadamente manoseados, maltratados, humillados, abusados. En algunos casos los abusadores son siempre, principalmente, personas cercanas a la familia. En consecuencia, los niños pueden ser víctimas de abuso sin saber cómo denunciarlo. Se les inculca la idea de que deben confiar en los adultos simplemente porque son familias, sin enseñarles a identificar comportamientos peligrosos. Y esto arroja entonces como conclusión que el cambio tiene que empezar desde casa. El respeto a los niños no es una cuestión menor. Si queremos protegerlos y educarlos con valores sólidos, debemos dejar de normalizar actitudes que los hagan vulnerables. Hay que escuchar y creerles cuando nos expresan su incomodidad. Respetar su autonomía corporal sin obligarlos a dar besos o aceptar contacto físico si no lo desean. Eliminar apodos y palabras hirientes que dañan su autoestima. Validar sus emociones y enseñarles que tienen todo el derecho a decir no, no me gusta, no quiero, muchas gracias, pero no. Lo que para un adulto puede ser un simple gesto o broma, para un niño puede marcar la diferencia entre sentirse seguro e indefenso en el mundo. También ese hábito de etiquetar el cuerpo de un niño. Si está gordo, si es muy flaco, si es muy alto, si es muy bajito, decirle si es feo, lo consideramos no muy atractivo. Esta capacidad que como adultos de broma en broma a veces tenemos para etiquetar el físico de un niño, que es algo que no se puede necesariamente cambiar haciendo ejercicio o comiendo diferente, puede dejar marcas indelebles a lo largo de la vida de ese adulto que un día fue un niño etiquetado y termina siendo un adulto herido, lleno de inseguridades. Yo personalmente, cuando era adolescente y niña inclusive, nunca me sentí suficientemente bonita, atractivo suficiente. Recuerdo que en mi adolescencia tuve muchas etiquetas por parte de mi familia por mi aspecto físico, porque me volví una adolescente gordita, bastante gordita, y la forma en la que me hacían ver mi tan evidente defecto era con el sarcasmo negativo, a través de cómo se visualizaba mi futuro con ese cuerpo que en ese momento tenía. También recuerdo una vez que participé en un festival de canto del colegio en donde nunca practiqué con micrófono, y cuando salió mi voz a través del micrófono la escuché tan diferente y empecé a cantar y me pegué muchísimo, y los rostros que eran de los familiares quienes me vinieron a ver estaban llenos de burlas y carcajadas, y esto hizo que olvidara completamente la letra y sintiera una vergüenza tan profunda que me impidió finalizar con el canto. Y ahora que soy un adulto me doy cuenta que yo era una niña y que en ese momento sentí una vergüenza tan magna que de pronto para el adulto fue de poca importancia, pero eso hizo que jamás, nunca yo volviera a intentar cantar hasta la fecha, aunque yo sé que no tengo talento para el canto. Sin embargo, son todas estas cosas que vamos arrastrando como adultos que terminan por evidenciar el niño que fue maltratado
y al que no se le supo dar su lugar. Y aquí, para finalizar, les quiero compartir una cortica historia. Y dice: mamá, la maestra no me quiere. Mateo tenía 6 años y todos los días antes de ir a la escuela sentía un nudo en el estómago. Apretaba fuerte su mochila, mirando el suelo, esperando que su mamá lo dejara en la puerta del colegio. Pórtate bien, le decía ella con una sonrisa rápida y distraída antes de marcharse. Él quería portarse bien, pero algo dentro de su pecho se hacía más y más pequeño cada vez que entraba al aula. La maestra nunca le sonreía. Cuando levantaba la mano lo ignoraba. Si hablaba, le decía que se callara. Y cuando los demás niños cometían errores, ella los corregía con paciencia, pero cuando era él quien se equivocaba, su voz se volvía dura y sus ojos fríos. Un día, en la fila del almuerzo, vio cómo la maestra repartía galletas a todos menos a él. Tú no, Mateo, siempre haces mala cara, dijo sin mirarlo. Los otros niños rieron. Mateo sintió que se hacía pequeño, tan pequeño que parecía desaparecer. Cuando llegó a casa, intentó contarle a su mamá. Mamá, la maestra no me quiere. Ay, Mateo, no digas eso, seguro estás exagerando. Y así, con esas palabras, su voz se apagó. A partir de ese día dejó de contarle a su mamá. ¿Para qué? Ella no me creía. En la escuela tampoco tenía a quién acudir. Nadie veía lo que pasaba. Nadie lo defendía. Nadie lo escuchaba. Hasta que un día Mateo dejó de hablar. Se volvió irritable. Ya no quería jugar. Lloraba sin razón aparente. Y su mamá al fin se dio cuenta. Pero ya el daño estaba hecho. Y Mateo estaba deshecho. ¿Cuántos niños como Mateo guardan silencio porque no les creemos? Y en muchas situaciones más graves que inclusive la que acabamos de recrear. ¿Cuántas veces ignoramos lo que nos dicen porque son niños y pensamos que exageran? ¿Qué tanto daño podemos evitar simplemente escuchándolos de manera intuitiva y atenta? Los niños no siempre tienen las palabras exactas para expresar lo que sienten, pero su comportamiento nos habla. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar? Y como punto final, aquí les dejo 10 maneras de fomentar el respeto hacia nuestros niños, sean los nuestros o los de otros, y ayudar a crear un entorno donde se sientan valorados y escuchados. Primero, debemos escuchar con atención y validar sus emociones. Cuando un niño habla, hay que mirarlo a los ojos. Si podemos, agachémonos, prestémosle atención y no minimicemos sus sentimientos. Frases como eso no es para tanto, no llore por eso, invalida sus emociones y su capacidad de expresarse con nosotros o de crear esa conexión y esa confianza. Segundo, respetar su espacio personal y su autonomía. No obliguemos a ningún niño a ser abrazado, besado o saludado de una manera que él no quiera. Enseñarles que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que su incomodidad es válida, es importante. Y hablo de decidir sobre su cuerpo con sentido común, porque hoy en día se ha disfrazado este asunto de decidir sobre el cuerpo y ha estado lleno de intenciones insidiosas que también tenemos que poder evaluar con atención, porque puede ser un cuchillo de doble filo, para ser más concreta. Evitar las etiquetas y apodos despectivos. Frases como eres flojo, siempre haces un desastre, eres muy torpe, pueden quedarse en la mente de nuestros niños durante años y acompañarlos inclusive en su edad adulta. En lugar de eso, describir sus acciones con respeto. Aunque no siempre tengamos la paciencia, es necesario reevaluar nuestro modo de expresar lo que queremos corregir de una manera más asertiva. Cuarto, darles voz en las decisiones que los afectan, permitirles expresar su opinión sobre decisiones que tienen que ver con ellos, ropa, comida, actividades. Esto les enseña que su voz importa. Quinto, pedir disculpas cuando cometemos errores. Si te equivocas con un niño, pídele disculpas con sinceridad. Esto les enseña que todos cometemos errores y que el respeto es mutuo. Sexto,
Evitar humillaciones y comparaciones, importantísimo. No ridiculices a los niños ni los compares con otros, llámense hermanos, primos, amigos. Cada niño tiene su propio ritmo y sus propias cualidades. 7. Corregir sin violencia ni gritos. Disciplinar no es humillar. Explica con calma por qué algo está mal y cuál es la mejor manera de hacerlo en el futuro. 8. Darle valor a sus logros y esfuerzos. Reconocer sus pequeños logros con palabras de veo que te has esforzado mucho, me encanta cómo lo resolviste, yo sé que eres inteligente, sé que puedes, yo confío en ti. No solo cuando obtienen un resultado perfecto, sino en todo el proceso es importante. 9. Ser un ejemplo de respeto, primero y principal, diría yo. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que decimos. Si queremos que sean respetuosos, debemos tratar con respeto a los demás, incluyéndolos, evidentemente, a ellos. 10. Protegerlos de situaciones irrespetuosas o abusivas. Si alguien, familia, maestro, amigo, trata al niño de manera irrespetuosa, hay que intervenir. No minimizar ni justificar conductas con frases, así son los adultos o no es para tanto. Cuando tratamos a los niños con respeto, ellos aprenden a respetarse a sí mismos y a los demás. Recordemos que el cambio definitivamente comienza en casa. María, de 34 años, dijo: recuerdo de que cuando era niña los adultos siempre me obligaban a saludar con un beso a personas que apenas conocía. Si me negaba me regañaban por ser malcriada. Nunca entendieron lo incómodo que me hacía sentir. Juan, de 40 años, decía: en la escuela primaria un maestro solía burlarse de mí frente a la clase por mi dificultad para leer en voz alta. Me llamaba lento y mis compañeros se reían. Esto afectó mi confianza durante los años venideros. Lucía, de 28 años. Cuando tenía 7 años, una tía siempre me pellizcaba las mejillas con fuerza cada vez que me veía. Y aunque le decía que me dolía, ella lo tomaba como un juego. Y mis padres nunca intervinieron. Carlos, de 36 años. De pequeño, un vecino mayor solía levantarme en el aire sin previo aviso. Me daba miedo, pero cuando le decía a mis padres, me decían que era solo una muestra de cariño y que no debía quejarme. Ana, de 42 años. En mi familia era común que los adultos me pusieran apodos basados en mi apariencia física, y aunque les decía que no me gustaba, se reían y continuaban usándolos y afectaron gravemente mi autoestima hasta el día de hoy. Pedro, de 39 años. En la escuela, si cometía un error, la maestra me hacía sentir avergonzado frente a todos. Nunca me ofreció apoyo, solo críticas, lo que me hizo temer participar en clase. Estos relatos ilustran cómo acciones pueden parecer inofensivas, pero para los adultos pueden tener un impacto duradero dependiendo de lo que hayan vivido en su infancia. Es fundamental que como sociedad reflexionemos sobre nuestras interacciones con los más chiquitos y fomentemos un ambiente de respeto y comprensión. Así que eso era todo lo que quería compartirles en esta oportunidad. Espero que seamos parte de la solución, no del problema, y que le demos esa voz y esa atención necesaria a los más chiquitos, reconociendo nuestra propia infancia y a lo mejor esos errores que nosotros mismos estamos cometiendo para con ellos. De modo que podamos hacer la diferencia. Hago énfasis nuevamente en esto y ser parte del cambio. Nos vemos luego.